Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos al capítulo 4 del libro del Padre Luzón, Quo Vadis Ecclesia. Y este libro trata acerca de la gestación de la gran apostasía. Tenemos grabada la plática del capítulo 4, entonces vamos a dar inicio a la plática. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en... Padre, se quedó congelado. ¿Se ve o os ha interrumpido? Se interrumpió todo. No sé si gusta volver a empezar porque su señal de internet está en rojo. Vale, ¿y ahora? Está en rojo. Ya está blanca. Ya se puso blanco. Ya está en blanco. Vale, pues entonces, sí, es que le he puesto el modo de avión para que no interrumpan las llamadas y por eso se ha interrumpido. Bueno, pues retomamos. Que se haya interrumpido, hemos hecho ya la oración al Espíritu Santo, nos encomendamos a la Virgen, a San José, a San Miguel para que nos proteja y a San Gabriel para que se ocupe de esta comunicación. Y hasta ahora pues hemos visto en tres clases anteriores, en tres presentaciones anteriores, hemos visto cómo se ha ido produciendo esa apostasía, esa mundanización, esa pérdida del sentido cristiano en la sociedad occidental y la responsabilidad de la Iglesia en todo ese proceso. En segundo lugar, pues estuvimos viendo las causas y las consecuencias de esas causas. Las causas que llevaron luego a la mundanidad y pues fueron sobre todo pues el integrismo católico. Convertirse la Iglesia en una religión estatal y por tanto está asistida por el Estado, pero invadida por el poder temporal, y eso pues ha causado mucho daño, ¿no?, a la evangelización. También estuvimos considerando que ese integrismo, esa integración, pues además de disminuir el fervor, la intensidad espiritual en el estamento institucional de la Iglesia, que gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, se promueve el monacato para que se mantenga la espiritualidad evangélica en toda su radicalidad y se evangelice desde el ejemplo, ¿no? Y eso pues es lo que ha favorecido mucho pues toda la extensión del Evangelio, que lo hayan protagonizado sobre todo estos grupos carismáticos de monjes que han ido pues extendiéndose en todo este tiempo. Entonces, digo que es interesante lo que hemos explicado de que ese convertirse en una religión estatal perjudica a la espiritualidad de la Iglesia y también al respeto a la libertad religiosa. Y luego tiene unas consecuencias estructurales de asumir modos propios del Imperio Romano, que no tienen por qué estar en la estructura de la Iglesia, el monarquismo papal. No tiene sentido ninguno. Cada obispo es la cabeza en su iglesia, que tiene que estar en comunión con el Papa, sí, pero no tiene por qué ser como un subordinado, un gobernador civil del rey papal, ¿no?, del monarca papal, ¿no? Eso no tiene sentido. Por eso los últimos papas han estado insistiendo en que hay que recuperar un modo de ejercer el primado petrino, el ministerio petrino, de una manera
que acorde como se vivía en el primer milenio y no como empezó a vivirse desde que San Gregorio VII pues empezó a nombrar él, para evitar el cesaropapismo, las investiduras mundanas, ¿no?, de los obispos y papas, pues empezó él a nombrar a los obispos, ocasionando pues ese monarquismo papal, un carrierismo de los obispos, que ya no son estables, que no son nombrados en sus diócesis, y luego pues una exención por parte de los religiosos, con lo cual se ralentiza mucho la capacidad misionera de la Iglesia, porque todo depende de Roma, con lo cual Roma colapsa muchísimo, porque tiene que supervisarlo todo, tiene que estar en todo, y claro, eso pues hace mucho, perjudica mucho a esa agilidad de lo que tiene que ser vivir en el espíritu, ¿no? Una cosa es vivir la comunión eclesial y otra cosa es pues que haya que depender en todo de Roma. Y luego, claro, si las fuerzas vivas, las personas más formadas que hay en cada diócesis, los consagrados, no dependen en muchos aspectos, no dependen del obispo, pues entonces, claro, todo eso evidentemente dificulta, ralentiza la evangelización. Estuvimos viendo todo eso y hoy nos vamos a centrar en la gran apostasía, que es el momento en que nos encontramos. ¿Cómo se ha gestado esa gran apostasía? Cuando la Iglesia se debilita espiritualmente y se ralentiza desde el punto de vista misionero, porque depende todo de Roma y no hay una adecuada dependencia de los consagrados respecto de su obispo. Entonces, primero hay que explicar cómo se produjo este proceso de rechazo social de la Iglesia. Ya hemos dicho algo en la primera de las charlas, pero hoy lo vamos a detallar un poquito más. Cristo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando se deja de ser fiel a eso, va produciéndose un deterioro creciente en la autenticidad evangélica. Y eso lo que provoca es un escándalo progresivo para la sociedad, que hace que ésta se aleje respecto de una Iglesia que está dejando de ser sal y dejando de ser fermento, porque una Iglesia que pierde fuerza deja de atraer, ¿no? Se encuentra, lo primero se produjo, como dice Benedicto XVI, los tiempos de una Iglesia de paganos bautizados, que, a ver, después del edicto de Tesalónica, en el 380, en que se concede a la Iglesia un privilegiado estatuto social, el Imperio Romano entra en decadencia, lo que se llama, que acelera lo que se ha llamado la invasión de los bárbaros, es decir, esa inmigración, esa incorporación de poblaciones inmigrantes que, aprovechando la debilidad del imperio, fueron incorporándose al Imperio Romano. Piensen, por ejemplo, cuando Pablo fue apresado por el tribuno, le dice que a él le costó un montón de dinero conseguir ser ciudadano romano. Pablo lo era por nacimiento. En cambio, pues 4 siglos después, estaban buscando ciudadanos romanos porque no se sostenía el imperio. Para ser soldado había que ser ciudadano. Y regalaban la ciudadanía a todos estos pueblos bárbaros. Cuando Alarico, por ejemplo, invade Roma, pero no es un extraño. Alarico era un general romano, visigodo, pero un general romano que invade para pagar a sus huestes que llevaban sin cobrar, pero que son ya gente que está dentro del Imperio Romano. No son extraños al imperio, sino miembros del Imperio Romano. Bueno, pues esa decadencia va haciendo que se van incorporando poblaciones y la Iglesia, cumpliendo su misión, ¿no?, evangelizar, las fue evangelizando paulatinamente, desde que a finales del siglo V, en el 498 me parece que fue,
se convirtió Clodoveo, que era esposo de Santa Clotilde, rey de los francos, el primer pueblo bárbaro que se incorpora a la Iglesia. Entonces, pues por eso siempre se dice que Francia es la primogénita, porque es el primer pueblo bárbaro que se incorpora a la Iglesia. 4 siglos después, desde finales del siglo V, o sea, el siglo IX, siglo X, ya no quedaba ningún pueblo bárbaro sin evangelizar en la parte occidental del Imperio Romano. En esta segunda mitad del primer milenio, en esta segunda parte, hubo sus más y sus menos en la Iglesia, que en Occidente tuvo que ir desbrozando a estos pueblos, con costumbres paganas muy diferentes, y que en Oriente fue barrida por el Islam, porque se había aburguesado el cristianismo en Oriente. Entonces, cuando Mahoma propone una religión que los libraba de 4 cosas: las disquisiciones bizantinas, con una doctrina simplísima, de la estructura clerical, que quita el clero, de la profusión de impuestos con los que el imperio bizantino los asfixiaba y que rebajaba la exigencia moral del cristianismo, sobre todo en materia sexual, pues ese oriente cristiano se fueron dejando invadir y no resistieron. En cambio, Occidente, en España, por ejemplo, estuvieron desde el siglo VIII hasta el siglo XV y no consiguieron que se interiorizara. No, ¿por qué? Porque había un cristianismo menos aburguesado y más exigente. El Imperio bizantino le pasó algo muy semejante a lo que pasó con Salomón. Salomón fue el rey bueno, que empieza queriendo regir a su pueblo con sabiduría, y que por lujuria, por casarse, como estaba prohibido terminantemente, con mujeres idolátricas, no se casa con ninguna. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, y todas idolátricas, lo cual lo prohibía la Torá. Y entonces, claro, su corazón, al hacerse más mayor, se fue apartando de la fidelidad a Yahvé, se pervierte, acaba friendo a impuestos a su pueblo, que en el reinado de su hijo Roboam se rebelan contra él, y 10 de las tribus se separan formando otro reino, el reino del norte. Solo queda la tribu de Judá para el reino del sur. Esa mundanización eclesial fue también mutatis mutandis, ¿no?, lo que acaba con parte del imperio bizantino. Una teología muy alejada de la vida, un aburguesamiento en costumbres, una injusticia social, ocasionan que, como había pasado había advertido el Espíritu Santo a las iglesias de la Asia Menor, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, la fe desapareciera prácticamente en esos territorios que habían recibido el Evangelio en los tiempos de los apóstoles, los tiempos de San Pablo, los tiempos de los apóstoles. También esta politización de la estructura eclesial tuvo su peso en las tensiones entre Roma y Constantinopla, que como luego tendrían su peso en el cisma anglicano y en el cisma de Occidente, antes del cisma anglicano, y en el cisma de los protestantes. O sea, en todo por una cuestión de politización, ¿no? En el caso de Constantinopla, era la capital del imperio ahora, entonces ellos son cada vez más, rechazan más la prelación eclesiástica del obispo de Roma. ¿Por qué no van a ser ellos ahora el obispo papal? No van a tener ellos la prelación. Y entonces, bueno, pues ese fue el problema, ¿no?, que se va en el siglo IX con el patriarca de Constantinopla, Focio, se va a punto de producirse la escisión, y ya con Miguel Celurario, 2 siglos después, en el 1054, aquello se consuma. Y hasta hoy esa ruptura no se ha
remediado hasta hoy. Luego, pues, en este proceso, ¿verdad?, de progresiva crisis, ¿verdad?, de la cristiandad, pues en Occidente el alejamiento de la Iglesia fue más lento, también porque esa relajación de costumbres no arraigó tanto hasta el siglo XIV. Entonces, la mundanización de la jerarquía, que era fruto de las intromisiones de los poderosos en el nombramiento de papas y obispos, fue muy frenada por la reforma de San Gregorio VII. Y entonces, a finales del siglo X, 1075, propiciando un resurgimiento del fervor cristiano en el siglo XII y sobre todo en el siglo XIII. Hay órdenes mendicantes, el comienzo de las universidades, pero bueno, primero los estudia generalia de las universidades, etcétera, y hay todo un resurgir de la cristiandad en esos dos siglos. Pero en el siglo XIV, esos 60 años en que los papas ceden a las presiones de los cardenales franceses, otra vez los motivos políticos. Pero es que, claro, es que la política se había metido dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. Pues fueron demoledores para la Iglesia, que primero fue diezmada en 3 años, 1348-1350, terciada por la peste negra. Murió la tercera parte de la cristiandad. Y después acabó en el lamentable cisma de Occidente, con los que durante 40 años, 2 papas, hasta 3 papas, hasta que en el concilio de Constanza, en 1414, se resuelve esa crisis. Pero la Iglesia ya no se recuperó, se podría decir, del descrédito que le supuso esa crisis del siglo XIV. Hubo reacciones, como fue, ya digo, el concilio de Constanza. Luego, 20 años después, 30 años después, entre 1431 y 1445, el concilio de Florencia, que también pues, supuso una reacción. Y sobre todo, el concilio de Trento, en el siglo ya XVI, unos años después de la ruptura de todo Centro Europa, de la ruptura protestante. En 1545-1563 se celebra el concilio y se contribuyeron mucho a la reforma interna de la Iglesia, que estaba pidiendo a voces, que fue la excusa que aprovechó Lutero para proclamar el cisma, ¿no? Pero, claro, la Iglesia, a pesar de esas reformas, al no renunciar al amparo de los estados, no reaccionó suficientemente y no consiguió retrotraer la Iglesia a la fidelidad de los tiempos apostólicos. Con lo cual, pues todo el problema no se remedia, o sea que fue una cosa, y la Iglesia, claro, al seguir amparada por el Estado, se conforma, siempre sigue planteándose dentro de un minimalismo eclesial. Una Iglesia de mínimos. Yo siempre cito la gran reforma de Trento. Trento tuvo en el plano doctrinal una clarificación valiosísima en el plano de los sacramentos, de la doctrina cristiana, la doctrina sobre el pecado original, etcétera, pues de la penitencia, etcétera. Pero en el plano pastoral uno ve las reformas y uno se da cuenta del nivel tan bajo en que estaba la Iglesia en esos momentos, lo cual explica que 30 años antes Lutero encontrara mucho eco en sus críticas a la Iglesia, porque tenían su parte de razón, tenía razón en lo que criticaba, no en la solución que proponía. Del enemigo el consejo, pero no en la solución que proponía. Uno ve las medidas fuera de los decretos doctrinales, uno dice, ¿qué reforma Trento? Se pone una parte, fíjense, la condena de las prácticas simoníacas. Se practicaba la simonía,
como Lutero en su Sermón de las Indulgencias había denunciado. Se establece la obligación para los obispos y para los párrocos de vivir en la diócesis, los obispos, y en las parroquias, con la prohibición de acumular cargos incompatibles. ¿Qué pasaba? Pues que había obispos que no pisaban su diócesis. Imagínense una diócesis que el obispo no la gobierna. Parroquias, el cura alquilaba su parroquia a un cura que no tenía encargo pastoral y vivía de las rentas. Así estaba la Iglesia. Luego, medidas para la reforma de la moral del clero, que estaba bajo mínimos. Para la administración económica correcta de las fundaciones religiosas, todo el tema de los dineros. Para los requisitos para asumir cargos eclesiásticos, que aquello había de todo. Luego se reafirma la excelencia del celibato. Es decir, que había que tomárselo en serio. Porque la moral de muchos sacerdotes estaban en el nicolaísmo, o sea, tenían su concubina, su barragana, su cosa. Luego se crean los seminarios. O sea, las órdenes religiosas formaban a sus candidatos, pero las diócesis no tenían una formación especial para sus curas. El que tenía letras lo ordenaban con una formación muy elemental. Entonces, se imita ese procedimiento de los religiosos y se crean los seminarios para que los curas diocesanos dejaran de ser lo que se llamaba curas de misa y olla. Podían celebrar su misa, vivían de eso, olla, pero no que tuvieran una formación previa que les permitiera predicar. Que no predicaban, solo lo hacían los frailes. Confesar, no confesaban. Estaba reservado a las órdenes religiosas, que eran los que tenían formación. Se elabora un catecismo para párrocos. No sé si lo tengo aquí a mano. Me parece que no lo tengo aquí. Ah, sí, aquí lo tengo. Perdonen un momento. Miren ustedes. Catecismo para párrocos. Es este, es un tocho importante, pero está en latín y en la lengua vernácula. Bueno, es mucho menos extenso que el catecismo de la Iglesia Católica para laicos y para para todo el pueblo de Dios que tenemos en estos momentos. Quiere decir que la formación que era necesaria para ordenarse párroco, pues era muy básica, muy básica. Y luego también otra de las medidas prácticas era la regulación de la forma canónica del matrimonio, para acabar con los matrimonios clandestinos, que aquello era una pena, porque había un señor que tenía un matrimonio en Tierra Santa, donde había ido a hacer una penitencia, otro en Génova, donde tenía un negocio, y otro en Teruel, donde vivía ordinariamente. Y no puede ser. Entonces se ponen unas condiciones, una regulación para que... O sea, imagínense cómo estaba la Iglesia en sus distintos estamentos en los momentos de Trento. Y esa es la gran reforma pastoral, que es de mínimos. O sea, son cosas muy positivas que se haga eso, indudablemente, pero no deja de mantenerse ese planteamiento minimalista de la vida cristiana y por tanto no se detiene ese movimiento de búsqueda de un nuevo modelo de convivencia que ya no se basa en el cristianismo a causa del descrédito que la Iglesia había provocado. Y empieza el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Una búsqueda de un resurgir de la sociedad europea, la sociedad occidental, pero ya no basado en los valores cristianos, totalmente desacreditados, sino en los valores paganos del mundo greco-latino. Y eso pues va siguiendo ese rechazo de Occidente, primero a la Iglesia con Lutero, luego a Cristo con la masonería y luego a Dios con el comunismo.
Como digo, este proceso de apostasía se va produciendo poco a poco. Con el Sermón de las Indulgencias, en 1517, Lutero protagoniza esa negación de la Iglesia, desgajando de la Iglesia a gran parte de la cristiandad centroeuropea. 200 años después, en 1717, se funda la primera logia masónica moderna. Existía la primera logia masónica, se fundó en 1598, pero ya la masonería moderna, claramente luciferina, esotérica, cabalística, pues se elabora en 1617 y en 1717 ya se funda la primera logia moderna. Entonces, pues ya ahí se niega a Jesucristo. Ya es lo que se llama el siglo de las luces. Ya la luz del mundo no es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, sino que es el Lucifer. Es la Ilustración, afirmará la oposición entre fe y razón. Hubo dentro de la masonería pues, la beligerancia, la sangre que corrió en la Revolución Francesa, no se produjo tanto en las formas en la Revolución Americana, que se había dado 15 años antes, porque no era tan anticlerical, aunque la masonería y la Revolución Americana ha sido mucho más destructiva que la francesa. Como explican los entendidos, pues en la Revolución Americana se cita a Dios, parece que todo es como mucho más suave, pero en realidad como dice George Washington, dice Estados Unidos no se fundó en la religión cristiana, no es el gobierno, no es razón, no es elocuencia, es fuerza. Y entonces pues está hablando de esa idea de Rousseau sobre el derecho del más fuerte y los protocolos de los sabios de Sion, que dice que por ley natural derecho es la fuerza. El pensamiento de Nietzsche, la fuerza se impone al derecho y no derecho que en su origen no sea demasía, usurpación violenta. O sea, el Washington está diciendo que aunque a pesar de las apariencias, la ideología de la Revolución Americana no es cristiana. Y de hecho, pues está todo lo referente a lo luciferino, está metido por todos lados. Y la estrella de 5 puntas, que es la luciferina, está metida por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero de todas maneras, fue como más radical, más anticlerical la francesa, porque, claro, en Francia llevaban siglos de clericalismo, cosa que no se daba en la recién fundada Unión de los Estados de América, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, luego, 2 siglos más tarde, en 1917, después de la Revolución Francesa y después de que en el siglo XIX los maestros de la sospecha, Marx en el plano social, Freud en el plano sexual y Nietzsche en el plano de la autorrealización personal, reeditaran la tentación de Satanás a nuestros primeros padres, seréis como dioses, pues la revolución bolchevique-menchevique ya perpetra la negación de Dios. El comunismo lo extiende además de una manera muy cruenta y luego la revolución sexual, 50 años después, el Mayo francés, la ideología de género, el feminismo radical, que fue mucho más cruento todavía, los millones de asesinatos de niños abortados, muy superior a todos los que hizo Mao, Pol Pot, Stalin, Hitler, etc. Del socialismo, tanto el nacionalista como el socialismo comunista. La Iglesia no desaparece en todo esto, porque el Espíritu Santo, Cristo aseguró su permanencia y el Espíritu Santo fue suscitando una profusión de santos, de instituciones carismáticas que dieron respuestas muy inspiradas a las necesidades del momento.
Yo, por ejemplo, me he educado con los maristas de San Marcelino Champañá, pues que surgen precisamente en el siglo XIX y pues como una respuesta estupenda frente a esa descristianización de Francia que se realiza con motivo de la Revolución Francesa. Ni siquiera la caída del antiguo régimen en la Revolución Francesa, la pérdida de los estados pontificios, consiguieron que la jerarquía de la Iglesia cambiara de mentalidad, porque seguían con esos métodos propios del cristianismo asistido o sociológico. No deja de ser significativo que se pierden los estados pontificios en medio de un concilio, el Concilio Vaticano I, en que les arrebatan a la fuerza, no es que la Iglesia lo cediera, sino que les arrebatan a la fuerza los estados pontificios y los masones, ¿no? Que fue en el fondo una gracia del Espíritu Santo, porque nunca ha estado tan bien en el papado, nunca ha estado la institución pontificia romana, nunca ha estado tan bien como cuando se deja de meter en los asuntos mundanos que no le corresponden. ¿Qué hace el Papa siendo un rey temporal, haciendo la guerra, dedicándose a embellecer Roma, o sea, un auténtico despropósito, ¿no? Entonces, pues cada uno ve Roma y por eso he querido poner como icono de todo este despropósito esta portada, donde aparece el Vaticano, ¿verdad? Como icono. ¿Qué tiene que ver esto? Como dice Francisco, dice, oiga, que yo soy el sucesor del pescador de Galilea, no el sucesor de un rey temporal, de un príncipe temporal. Uno va a Roma y ve todos esos palacios, toda esa estructura, y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Pues absolutamente nada, es la consecuencia de ese despropósito que se viene a significar, ¿verdad?, en esta situación. Una iglesia de noche, sin gente, convertida en un monumento del pasado, y un monumento, sí, magnífico y precioso, pero algo que no le corresponde a la Iglesia. Bueno, pues precisamente en ese concilio se sale al paso del tema de fe y razón y del tema de la autoridad pontificia, que estaba totalmente en descrédito como consecuencia de los escándalos de los siglos anteriores. Habían preparado 50 temas para debatir, pero la suspensión del concilio hizo que los 48 restantes quedaran para mejor ocasión. Para el Beato Pío IX, esta pérdida de los estados pontificios fue el suceso más difícil de su dilatadísimo pontificado, que es el más largo de la historia de la Iglesia hasta ahora. Y, sin embargo, pues eso ha hecho un bien enorme, ¿no? Y ha facilitado ese movimiento de reforma eclesial que el punto álgido ha sido el Concilio Vaticano II. Ya la Iglesia, que pierde el poder estatal, dice, ¿y ahora cómo evangelizamos? Porque entonces lo que hace es plantear volver a la fidelidad del Evangelio. Tiene mucha gracia que cité el otro día, este amigo mío, compañero de facultad y compañeros, fuimos como profesores en la universidad, que él en su libro que cuenta su conversión, ¿no?, que se llama Teología para Incrédulos, dice, a pesar de su condición de masón y de descreído, que además era esclavista, era pirata, era ladrón de caballos, Garibaldi ha sido uno de los más grandes benefactores que nunca haya tenido la Iglesia. La fecha en que finalmente él y otros consiguieron arrebatar al Papa los estados pontificios marca el levantamiento de la hipoteca que durante 1 milenio y medio, 15 siglos, había cargado la Iglesia con un cúmulo de obligaciones y tentaciones que no tenían nada que ver con su carisma y misión. La santidad media de los pontífices ha subido muy notablemente desde que se les ha arrebatado el poder temporal. Y en general hemos ido dándonos cuenta, sigue diciendo Juan Arana, de que lo más conveniente para seguir las huellas de nuestro maestro, que no tuvo dónde reposar la cabeza, por cierto, es que quienes ejercen el sacerdocio ministerial se contaminen lo menos posible con el polvo y el estiércol del siglo.
más claro, agua. De todas maneras, esa pérdida de poder temporal no llevó a la juración del integrismo. Y por eso este proceso de alejamiento de la Iglesia no se ha detenido, ni se puede revertir mientras la Iglesia no asuma que ese rechazo de la mentalidad integrista y esa rectificación de sus efectos en una serie de puntos claves. La relación del Papa con los obispos. No puede seguir siendo el Papa un monarca. La comunión de los consagrados con los obispos donde están. Y la admisión a los sacramentos. Las condiciones para celebrar los sacramentos. El que retomar un catecumenado. Son condiciones indispensables para que pueda llevarse a cabo una nueva evangelización. Y en esta vamos a ver ahora cómo los tiempos en los que estamos viviendo son los tiempos en los que se ha ido precipitando todo este proceso de alejamiento y que esto está, por una parte, tratado en la Sagrada Escritura y por otra parte está anunciado y profetizado por parte de muchos santos en la historia de la Iglesia y luego en determinadas revelaciones privadas de los últimos 200 años, donde apuntan a que hemos llegado al momento de la gran apostasía y que se va a producir la gran purificación. En la Biblia se explica constantemente que cada vez que los hombres nos alejamos de Dios y nos ponemos al alcance de los diablos, estos nos llenan de desgracias. Y cuando el alejamiento es serio, puede dar lugar a una destrucción importante. Entonces, pues esas purificaciones, esos castigos, ¿verdad? Pueden ser una ocasión de un arrepentimiento que abra las puertas a la misericordia de Dios y que pueda producirse un nuevo recomienzo. La Escritura dice que mientras Dios vea que pueden nacer personas que quieran salvarse, permitirá pacientemente las rebeldías de los que usan su libertad para hacer el mal. Le preguntan los mártires, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia? Y les dice el Apocalipsis, tened paciencia todavía un poco hasta que se complete el número de los elegidos. En cambio, la palabra también sugiere que cuando deje de haber fe en la tierra, será ya la parusia. Acabará la historia de la humanidad. Jesucristo dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Mi opinión es que no, y que por eso precisamente volverá en ese momento y acabará la historia de los hombres. Para Dios, dice San Pedro, la medida del tiempo es distinta que la nuestra. Él mide los acontecimientos en función de su misericordia. Y entonces para él un día es como 1000 años es como un día, porque tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Y por eso explica que Dios intervenga de modo especial en un dies irae, día de ira, ahora que se demoniza la ira es una pasión buena, que tiene como objeto la injusticia. Es decir, día del combate contra la iniquidad, que el profeta Joel, el profeta Sofonías, Zacarías y Malaquías hablan del día de la ira de Yahvé. Cada vez que se extiende la maldad de muchos, para purificar la humanidad del pecado y que pueda haber un resurgir. Esto, pues si vemos la historia que narra la Biblia, se ha dado en repetidas ocasiones. Por ejemplo, dice el Génesis, cuando los hijos de Dios, los hijos de Set, se mezclaron con las hijas de Caín, cuando dejaron de seguir la voluntad de Dios, y solo Noé y su familia se salvaron del diluvio. Esto sucedió cuando quisieron alcanzar un grado de desarrollo tecnológico importante y quisieron construir una sociedad sin Dios en Babel, y Dios los dio a la dispersión. Cuando los tiempos de Abraham fueron destruidas Sodoma y Gomorra por su conducta depravada. Capítulos 18 y 19 del Génesis.
Ahí está el Mar Muerto como testimonio de ese meteorito que les cayó y que no quedó nada vivo. Nada impide suponer que esto haya habido experiencias análogas en la historia. Los paleoantropólogos hablan de que el hombre sobre la Tierra, el Homo sapiens, pues puede llevar entre 300.000 años, 160.000, otros 80.000, en fin, que se aclaren ellos, pero en cualquier caso muchos miles de años. Y en todo ese tiempo se puede haber dado esa secuencia de rechazo a Dios, de desgracias derivadas de entregarse a los demonios y de la intervención de la misericordia divina, cuando los hombres se abren al arrepentimiento, y pues eso pues, da la impresión de que ha sido la falsilla de la historia de la humanidad. Es lo que le pasó al pueblo judío cuando es sacado de Egipto, es lo que pasa en el desierto, cuando mueren todos los que salen de Egipto, excepto Josué y Caleb, es lo que pasa cuando llegan a la tierra prometida en el año 1450 aproximadamente, según han descubierto ahora los arqueólogos, que fueron pues esos 400 y pico años, como dice también la Sagrada Escritura, antes del nombramiento de Saúl como rey. Entonces el tiempo de los jueces, que era prevaricación, castigo, arrepentimiento. Dios les da un juez que hace justicia, implanta la justicia, o muere el juez, vuelven a caer en lo mismo, etc. Y así, pues, es todos estos relatos, cuando viene la monarquía, se apartan de la fidelidad a la alianza, caen en la idolatría, es destruido el reino del norte en el año 722 a.C., luego 150 años después, en el 587, el reino del sur, por sus idolatrías. Es decir, que esta secuencia pues es la que se ha ido produciendo en la historia según se relata en la Biblia. Y pues Jesús explicó que a mayor gravedad del pecado también mayor castigo, por eso anunció en su sermón escatológico que tiene 3 partes. Lo recogen Mateo 24, que es distinto de Mateo 25, donde habla del juicio final. No, esto es el juicio de las naciones. Castigo a las naciones y el castigo a Israel. Después, Marcos 13 y finalmente Lucas 21. En esos 3 evangelistas que recogen el sermón escatológico de Jesucristo una semana antes de la Semana Santa, pues ahí se explica que por haber rechazado el Mesías antes de que se completara la generación, o sea, 40 años, Jerusalén sería destruida. Y dice, y serían dispersados por todo el mundo, Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que llegara la hora de los gentiles. Es así que ya Jerusalén ha dejado de estar en manos de los gentiles, se puede suponer que estamos en la hora de los gentiles. Viendo esa cultura de la muerte de nuestros días, que inspiran los dictados del nuevo orden mundial, proyectado por las élites políticas y financieras que controlan la comunicación global del planeta, pues no es improbable que estemos inmersos en los tiempos previos al momento de este segundo castigo, según los datos que da la Biblia, ¿no? Y que conste que estamos hablando de algo distinto, no se trata del fin del mundo, distinto, anterior a la parusía del Señor, al juicio universal que Mateo describe en el capítulo 25. Por tanto, el Señor explica en los términos siguientes: habrá una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá. Y dice, y luego, después de la tribulación, se oscurecerá el sol, o sea, un tiempo después será ya el fin del mundo, pero no ahora, no. Por eso también Pablo en la segunda Tesalonicenses le dice que no, que todavía no es la parusía, porque antes tiene que producirse la gran apostasía, que es el momento en que estamos, y la manifestación del anticristo. Bueno. Entonces, pues es muy interesante el percibir pues que todo apunta
a que estamos en esos momentos. Y eso, además, lo corrobora todas esas revelaciones privadas de los últimos 200 años en que se confirma que ha llegado el momento de la gran purificación. Es una gran purificación, como dice Cristo, como no la ha habido en toda la historia. Hombre, y uno viendo todo lo que ha sucedido, los castigos, las tragedias que ha habido, dice, tiene que ser muy gordo. Debe ser muy gordo para que sea. De hecho, Zacarías 13:7 dice que va a afectar, que van a morir las 2/3 partes de la humanidad. Herirá al pastor, que es lo que ha pasado, y se dispersarán las ovejas. Y aquí que vengo y las 2/3 partes morirán. Y la que quede, esa tercera parte, la purificaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Zacarías en el capítulo 13. Bueno, digo que tiene que ser algo muy serio y de hecho Jesús lo describe cuando habla de la peste, cuando habla de la guerra, cuando habla de la persecución religiosa, cuando habla del hambre, la crisis económica, cuando habla del maremoto, que el estruendo del mar y el oleaje, porque se conmoverán los cielos y tal. O sea, está hablando de cosas, de una acumulación de desgracias, pues muy importante, muy importante. Bueno, esto por lo que se refiere a los temas bíblicos que apuntan a la situación en que nos encontramos. Pero también conviene conocer las revelaciones privadas. Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, además de la revelación pública, Dios puede hablar en revelaciones privadas. Y como de hecho pues, se ha producido en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de la Iglesia. Entonces, dice, esas revelaciones no añaden, dice el Catecismo, nada a la revelación pública, pero pueden explicitar, aclarar cosas para el momento presente, ¿no? Dice, algunas de esas revelaciones privadas han sido reconocidas por la autoridad, pero no pertenecen al depósito de la fe. Su función es mejorar o completar la revelación pública, sino de ayudar a vivirla más plenamente en un momento concreto de la historia. Revelaciones privadas antiguas sobre la gran tribulación, pues hay unas pocas. No han faltado revelaciones de místicos, de videntes, de santos, que han hablado de la gran tribulación. Como, por mencionar los principales, mencionamos Orígenes, estamos en el siglo II, siglo III, primero del siglo III. Santa Hildegarda de Bingen, los tiempos de la Reforma San Gregorio, siglo XI. El momento de la crisis de la Iglesia, Santa Brígida, tuvo grandes revelaciones privadas. San Vicente Ferrer, también en el siglo XIV, los dos. Luego, sobre el tema del juicio de las naciones, ha habido muy abundantes en los tiempos más recientes. Por ejemplo, la venerable Mariana de Jesús Torres, 1500, finales del siglo VI, del XVI, quiero decir. La sierva de Dios, Sor María del Valle, también en la misma época, siglo XVII. La beata María de Jesús de Ágreda, siglo XVII. La beata Ana Catalina Emmerich, siglo XVIII, principios del XIX. Santa Catalina Labouré, que fue la de las medallas milagrosas. Santa Faustina Kowalska, primeros del siglo XX. María Valtorta, también primeros del siglo XX. San Pío de Pietrelcina, también primeros del siglo XX. Y no ha habido pronunciamientos al respecto, ¿no? Pero la Iglesia no suele pronunciarse, salvo que haya afirmaciones contrarias a la doctrina cristiana. En cambio, cuando se presentan supuestos videntes con mensajes contrarios, sí que tiene sentido que la Iglesia intervenga para proteger de esos falsos profetas, como dice el Apocalipsis. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos.
Y así ha sucedido mucho en estas últimas décadas, en que muchas sectas han sido especialistas en suscitar el miedo ante un fin inminente para fidelizar a sus seguidores, fidelizarlos en la obediencia incondicional a los objetivos de la secta. Por eso hay que tener mucha cautela en estas materias y como dice San Pablo, estos tales son falsos apóstoles, obreros tramposos disfrazados de apóstoles de Cristo, y no nos puede extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Bueno, entonces no vamos a reseñar el contenido de estas revelaciones privadas, que tienen detalles significativos, pero que no añaden nada sustancial a lo que dijo Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 21 de Lucas, sobre la gran tribulación. Pero sí nos interesa referirnos ya a las apariciones marianas de estos dos últimos 200 años. Empiezan en 1830, porque ya son marianas, no es pues santos, autores eclesiásticos importantes, sino es la misma Virgen la que se manifiesta. Unos años después de la caída de la Revolución Francesa y la caída del antiguo régimen y del integrismo Iglesia-Estado, entonces empieza la Revolución Industrial y comienza un mundo en el que hay una secuencia, empieza a suceder una secuencia de apariciones marianas, de las que muchas han sido reconocidas por la Iglesia y tienen en común el mensaje, el mismo mensaje: llamada urgente a la conversión, avisando de lo que va a suceder a la humanidad si no se convierte, en un plazo no determinado, pero que no parece que vaya a prolongarse, como decían los latinos, ad calendas grecas, o sea, de manera indefinida, que no se sabe. No, es un fenómeno verdaderamente extraordinario si se tiene en cuenta que antes de esa época la Iglesia solo ha reconocido oficialmente la autenticidad de muy contadas apariciones marianas, entre las que vamos a mencionar las más conocidas. La Virgen del Pilar en el año 40. Nuestra Señora de las Nieves al matrimonio romano que promovió la construcción de la Basílica Santa María la Mayor, año 358. Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, a la noble Ricarda de Farbeches para pedirle que construyera una réplica de su casa de Nazaret, 1061, mitad del siglo X. Nuestra Señora del Rosario, a principios del siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán. Nuestra Señora del Monte Carmelo, unos años después, a mitad del siglo XIII, a San Simon Stock. Nuestra Señora de Guadalupe, a San Juan Diego, en el Tepeyac, en 1531. Nuestra Señora de Laus, a Benita Rencourel, en los Alpes franceses, entre 1664 y 1728, y que ha sido reconocida recientemente, en 2008, por el obispo de Gap y de Embrun. Y finalmente, Nuestra Señora de Laván, a los refugiados vietnamitas, la aparición más larga de la historia, casi un siglo, entre 1798 y 1886, en que cesó la persecución religiosa en Vietnam. Estas son las apariciones que ha habido en la historia, las principales en toda la historia, muy poquitas. Entonces, que ahora, en estos últimos 200 años, haya habido esto, pues es un fenómeno que indica la gravedad de la situación y la misericordia tan grande y el amor de nuestra Madre que quiere avisarnos, ¿no? Entre los 200 años yo establecería dos momentos. De 1830, las de Santa Catalina Labouré, de la Medalla Milagrosa, hasta el Concilio Vaticano II, 1960. Y luego después hasta hoy. En esta primera fase tenemos, porque ya después hasta hoy es que ya hay apariciones por todos lados. Entonces, de 1830 al Vaticano II, cada 10 años aproximadamente hay una aparición. Primero la Medalla Milagrosa, después, 10 años después, también en Francia, en la Salette, que describe perfectamente cómo va a ser la gran tribulación, se parece muchísimo a las de Garabandal. La reciben dos jóvenes, ¿verdad?, en 1846. 12 años después, Lourdes.
Entonces, después, 4 años después del dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen, respetando la autoridad eclesiástica, se muestra a Santa Bernadette Soubirous como la Inmaculada Concepción. La niña no sabía ni lo que era Inmaculada ni lo que era Concepción. Después, al año siguiente, la Virgen se aparece en la capilla del pueblo de Champion, en Wisconsin, Estados Unidos, a la joven inmigrante belga, Adele Brice, por 3 ocasiones, en 1859. El obispo local ha proclamado que esas apariciones son dignas de crédito y entonces ya ha reconocido el culto mariano a Nuestra Señora de la Buena Ayuda. 18 años después de Lourdes, en febrero de 1876, se produce también con el mismo mensaje de llamada a la conversión de los pecadores en otro pueblo de la diócesis francesa de Bourges, llamado Pelvoisin, donde comenzaron 15 apariciones de María, Madre de Misericordia, a Estela Faguet, una joven enferma de 32 años. 3 años después tuvo lugar una sola vez una aparición en que 15 personas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres y niños, vieron a la Virgen, a San José, a San Juan Evangelista y a Jesús en forma de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, envueltos en una luz celestial brillante en la parte sur de la iglesia parroquial de Knock, en Irlanda. Llovía a cántaros y presenciaron durante 2 horas esa aparición, que fue reconocida por la jerarquía. Pasamos ahora a 1917, con la revolución bolchevique y en medio de ello Fátima. A 3 pastorcillos, el 13 de octubre más de 70.000 personas vieron el gran milagro del baile del sol, y ahí se dan los 3 secretos, indicando que la Virgen quería difundir la devoción a su corazón inmaculado, pidió sacrificios al rezo del rosario para alcanzar la paz mundial, el fin de la guerra europea y la conversión de los pecadores. Y era una llamada urgente a la conversión, indicando que si no cambiaban los hombres, 1, caerían en el infierno, 2, el comunismo sería el principal medio del maligno para extender su veneno y perseguir a la Iglesia y llevar a la humanidad al desastre, y 3, habría una tercera guerra mundial peor que la anterior. No vamos a detenernos aquí en la historia de esas apariciones ni su posterior impacto, actualmente ya universal, pues desde el primer momento contaron con el apoyo de los obispos locales y muy pronto también con el respaldo de Roma, ¿no? Solo quería destacar 2 aspectos, porque uno por haber sido muy discutido y otro porque por desgracia ha permanecido en la penumbra. Pues ha habido mucha literatura que se ha centrado solo en ponderar la importancia de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón sin considerar el asunto desde otras perspectivas. De un lado digo que está el tema del gran secreto de Fátima revelado a los pastorcillos, que tiene 3 partes, que ya hemos mencionado las 2 primeras, entonces que ya relata en su 4ª memoria, las 2 primeras. Y luego pues hay una tercera, que es un manuscrito de 3 de enero de 1944, que fue hecho público en el año 2000 por orden de Juan Pablo II. Pero queda fuera de toda duda que hay también otro documento que se nos ha revelado, donde aclara la interpretación del que sí se ha revelado en el año 2000. Es decir, y esta última parte, esta interpretación, anuncia una futura apostasía en la Iglesia impulsada desde su cabeza, aunque al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, el segundo aspecto es que desde la primera carta escrita por la hermana Lucia a Pío XII, el 2 de diciembre de 1940, pidiendo una vez más la consagración de Rusia, se añadía: en varias comunicaciones íntimas nuestro Señor no ha dejado de insistir en esta petición, prometiendo últimamente, si vuestra dignidad, santidad se digna hacer la consagración
del mundo, al Inmaculado Corazón de María, con mención especial de Rusia, y ordenar en unión con vuestra santidad, y al mismo tiempo lo hagan todos los obispos, acortad los días de tribulación con que ha determinado castigar a las naciones por causa de sus crímenes mediante la guerra, el hambre y las varias persecuciones a la Iglesia y a vuestra santidad. Estas son las palabras que le dice Lucia al Papa. Bueno, ahí menciona, por tanto, ese castigo que se va a producir a las naciones, pero que se puede disminuir con la oración y si se cumplen unas determinadas condiciones. 15 años después de Lourdes, la Virgen se aparece 33 veces en Borén, un humilde pueblo de Bélgica. Y a los 12 días de despedirse de esos niños, Nuestra Señora de los Pobres se aparece 8 veces en la población belga de Van-No, a una niña de 11 años. El último fenómeno sobrenatural anterior al concilio, que vamos a reseñar, se produce 20 años después, cuando la imagen de yeso del Inmaculado Corazón de María, que colgaba en el cuarto matrimonial del matrimonio siciliano de Siracusa, que formaban Angelo Lannuso y Antonia, derramó lágrimas durante 4 días. Fue reconocida por la autoridad episcopal, etc. Y acabamos refiriéndonos a las de los últimos 60 años. Entonces, vamos a referirnos solo a las que han sido reconocidas por la Iglesia, con una excepción, que, siguiendo el esquema de René Laurentin, que lo explica, que es uno de los mejores mariólogos del siglo XX, que sacó el libro de las apariciones actuales de la Virgen María. Entonces, pero con una excepción, que es Garabandal, porque entre los años 1961 y 65, durante el concilio, se produce un hecho muy singular, que hubo un rechazo por parte de la jerarquía local completamente furibundo, constituyendo comisiones de investigación que luego se han sabido que eran fraudulentas, ejerciendo presiones sobre las niñas, hasta el punto de que en 1987 el obispo local ya rectificó unos años después, y la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que el caso ya no estaba cerrado, porque lo habían cerrado. Dijo, no, esto ha sido muy irregular, no deja de estar cerrado, hay que hacer correctamente los expedientes canónicos locales, lo cual explica que al abrirlo en 2017, José Luis Saavedra, sacerdote de los Siervos del Hogar de la Madre, presentó su tesis doctoral sobre estas apariciones, y sobre esa base se han hecho las 2 recientes películas, Garabandal, Solo Dios lo sabe, que es, bueno, lo deja un poco en suspenso, y ya Garabandal, Catarata Imparable, en la que con toda claridad entrevistan a los miembros de esas comisiones y dicen la vergüenza de lo que se hizo, ¿no? Entonces, pues tiene su explicación, porque la Virgen habló de que muchos pastores estaban conduciendo al pueblo de Dios al desastre, ¿no? Entonces, pues claro, fue un poco lo que explica esa relación. Las descripciones son idénticas, bueno, muy parecidas a las de la Salem. Luego, se puede hablar de que en Egipto ha habido varias apariciones marianas. Una en 1968, en el barrio de Feitún. Otra del Cairo, ¿no? Otra en Subra, en 1983 y 87, un suburbio del Cairo. Y finalmente en Asiut, al sur de Egipto, que comenzaron después de la visita del Papa Juan Pablo II en el año 2000. Las últimas apariciones han sido en 2009, en el barrio del Cairo, el Barrak. Luego, entre 1973 y 1975, las apariciones de Akita, que ha habido cantidad de pronunciamientos por parte de los obispos diciendo, bueno, pues la importancia de esas apariciones, ¿no? Invitando a la conversión. Después, entre 1976 y 1984, en Cuba, Venezuela, se aparece la Virgen, también con el mismo mensaje. Entre el 8 de mayo y 13 de octubre de 1980, se aparece 6 veces en Cuapa, Nicaragua.
Después, a partir de noviembre del 1980, el Amparo Cuevas pues reportó que estaba recibiendo apariciones en el Escorial, y el mariólogo René Lorentel le impresionó mucho la vidente, y Rouco, el cardenal Rouco, autorizó en 2010 a los sacerdotes participar en los actos religiosos que se celebraban. No hubo como un reconocimiento, pero es una permisión del culto. Entre 1981 y 1983, 8 jóvenes de Kibeho, Ruanda, recibieron apariciones. También en 1981 comenzaron las apariciones de Medjugorje, que no han terminado, y que el Papa actual pues ha dado un espaldarazo al poner un arzobispo que se ocupe de toda la pastoral, reconociendo que aquello es un movimiento espiritual importantísimo, que ya ha habido uno primero, que ha fallecido, ahora uno segundo, y donde se han reconocido las primeras revelaciones, pero luego, como sigue habiendo, dice, sobre el resto no nos vamos a pronunciar porque siguen produciéndose. Luego en Damasco, 1982-1983. Después en Argentina, San Nicolás de los Arroyos, desde 1983. Luego, a partir de 1984, en Líbano. Y luego en Italia, en Oliveto Citra, en 1985, en Schio, diócesis de Vicenza, en 1985 también. Luego, desde 1987, en Civitavecchia, y luego, desde 1985 hasta 2001, las revelaciones en Corea del Sur, en Nahu, que fueron muy populares. Entre 1986 y 87, en Terra Blanca, diócesis de Querétaro, México. En fin, son las principales, reconocidas por sus respectivas autoridades eclesiásticas, salvo las de Garabandal, como he dicho, que se les ha quitado el veto, Roma les quitó el veto, y que pues ya se investigarán debidamente. En cualquier caso, lo que da la impresión es que María, en estos años en que la Iglesia ha dejado de hablar del pecado, ha dejado de hablar de la confesión, ha dejado, en términos mayoritarios, ha dejado de hablar de la urgencia de la penitencia, ella ha tomado el protagonismo en la evangelización, pues recordando todos estos temas que muchos eclesiásticos dejaban de mencionar en sus predicaciones. Por eso los papas últimos la llaman la estrella de la nueva evangelización. Hasta la próxima sesión, en que ya nos dedicaremos a explicar el remedio de todo este drama al que hemos descrito, sus causas y cómo se ha ido produciendo. Ya, si gustan escribir alguna pregunta y el padre les contestará y nos manda el video con las respuestas a lo que ustedes tengan preguntas. Y bueno, las pueden escribir aquí en el chat o en YouTube y con mucho gusto se las enviamos al padre Luzón. Bueno, entonces queremos invitarlos el domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. A las 8 de la mañana, los domingos, el padre Gabriel Panduro Muñoz está celebrando la misa, 8 de la mañana. Y con el favor de Dios, este domingo sí se va a poder transmitir por Facebook. Les mantendremos informados. Y la próxima semana tendremos 2 días de eventos. El miércoles tendremos al psicólogo Raúl Ventura con el tema psicología y espiritualidad. Y el jueves tendremos una entrevista al padre Luzón acerca de la sanación intergeneracional. Los esperamos, no dejen de estar en las 2 porque están muy interesantes los 2 temas. Y ahora sí pasamos con nuestra compañera Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. Vamos a iniciar con la señal de la Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto del camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel,
Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy bendecida noche y los esperamos el domingo, el miércoles y el jueves con el favor de Dios. Bendiciones a todos.